Yo quiero empezar esta segunda intervención reconociendo a quien de verdad ha hecho el mejor trabajo frente a este desastre, que son los ciudadanos y sus organizaciones. Yo creo, lo he creído siempre, ahora más que nunca, que la sociedad organizada tiene capacidad para revertir y cambiar las cosas y que afortunadamente la historia de la humanidad lo pone en evidencia, ¿no? De forma que la movilización y la conciencia son instrumentos básicos para cambiar. Y han sido los ciudadanos los que han forzado una parte sustancial de los cambios. Esta es una problemática grave, pero es solo uno de los efectos de la crisis. Hay otros efectos de la crisis que desgraciadamente no se expresan con la claridad, con la contundencia, con la visibilidad que se han expresado en el movimiento antidesahucio. Pero la crisis tiene más caras y más rostros y hoy hablaremos de algunos de ellos en la sesión, no sé si de esta mañana o de la tarde. Y por lo tanto quiero reconocer a los ciudadanos que de forma autónoma, organizada, han estado en solitario, en silencio, casi en la marginación, peleando por los más débiles. Y eso es un buen síntoma de que tenemos una sociedad civil, una ciudadanía capaz, consciente y dispuesta a pelear por lo justo. Pero han conseguido un tema muy relevante, y es colocar esto en la conciencia colectiva. Y eso no es nada sencillo. En una sociedad muy material, muy individualista, donde lo principal es lo de uno, por no decir que lo único, que hayan logrado penetrar en la conciencia colectiva y que hoy esto sea una preocupación de la mayoría es expresión, producto del trabajo de ese movimiento social al que yo quiero reconocer su trabajo y su influencia en que hoy, en este y en otras instituciones, estemos hablando de esta problemática. Dicho esto, soy plenamente consciente de que la política de vivienda es mucho más que frenar los desahucios. Hoy no tenemos condiciones para hablar de la política de vivienda, que es un elemento mal resuelto en los países desarrollados y mal resuelto en España. Pero no toca, creo yo, hoy abarcar el conjunto de la política de vivienda, que es compleja, difícil, donde se han producido avances, pero donde también hay muchas asignaturas pendientes. Estaríamos hablando esencialmente de frenar uno de los aspectos más dramáticos del sistema de la vivienda en España, en este caso del sistema hipotecario, los desahucios. Sé que la pretensión y la lógica es que no nos conformemos con esto. Esto no es sino un paso para resolver una parte de los problemas. Aquí hay asuntos como el de los alquileres que tienen tela, o hay asuntos como la gente que no tiene vivienda y no la ha tenido nunca, ni en régimen de alquiler, ni en régimen de propiedad. La gente que espera a acceder a este derecho algún día, que aquí tenemos listas de 26.000 familias. Por lo tanto, de todo eso podíamos hablar, pero creo que lo que toca es hablar del problema de los desahucios. Es evidente que las Cortes Generales no han estado a la altura de las circunstancias ni antes ni ahora. Es súper evidente. Es tan evidente que han sido gobiernos territoriales los que han empezado a actuar aprovechando los resquicios que la legalidad vigente permite. Es evidente que los jueces aquí y en Luxemburgo están interpretando con los resquicios que permite la actual legislación que esta legislación es un desastre. Y en Burgos, y en Castellón, y en Lanzarote hay jueces que dicen esto hay que pararlo. Y el Tribunal Europeo ha dicho que las cláusulas del sistema hipotecario español son abusivas. Hay movimientos de jueces, fiscales y magistrados, de gente del mundo de la justicia que dice que hay que parar los desahucios hasta recomponer esta situación. De manera que las Cortes Generales no han estado a la altura de las circunstancias, ni antes en la etapa socialista, ni ahora en la etapa del Partido Popular. Los dos reales decretos leyes que se han puesto sobre la mesa, el primero no ha servido para nada. Lo reconocen. Por eso sacaron el segundo real decreto ley, que yo sostengo que tiene ribetes confiscatorios. Vamos a no ser más categóricos. Y digo esto porque permite, en condiciones imposibles, porque el problema es quién accede a esta posibilidad, y las condiciones que pone el Real Decreto Ley de noviembre para acceder a la condición de situación de emergencia de la familia, no es que hay que ser pobre, es que no hay que estar. Es decir,
Es imposible o casi imposible encontrar a alguien que tenga todos los requisitos de exclusión, pobreza, marginación sumados. Es decir, no hay beneficiarios potenciales porque las condiciones son tan extremas que es casi imposible encontrar a alguien que las reúna todas. Pero el decreto dice, el Real Decreto Ley dice que quien reúna esas condiciones imposibles se queda en la vivienda 2 años sin pagar. Eso es lo que dice. Y no dice quién paga. De manera que si pusiéramos en entredicho desde el punto de vista de la constitucionalidad de la medida, eso y lo del decreto de ley de Andalucía, yo sostengo que es muchísimo más constitucional cuando hay un justiprecio y una compensación económica cuando yo intervengo un bien particular. De manera que yo creo que eso es un cuento. De manera que es muy importante esa acción. Esta es una acción que no va a resolver el problema de fondo, pero va a impedir que la gente que tenga una ejecución hipotecaria y se va a ir a la calle, lo pares por este procedimiento. Además, sostengo lo siguiente, ustedes, porque me he leído las opiniones de los banqueros. Yo ya he detectado en 2 o 3 opiniones de los banqueros que lo menos que les preocupa, fíjense lo que les voy a decir, es las expropiaciones temporales. Lo que menos les preocupa, por una razón, pues entre otras cuestiones, porque no van a ser las que van a hacer. Segundo, porque van a recibir algo frente a otras que tienen vacías, otras casas que tienen vacías, y porque además yo creo que va a tener una notable regulación e incluso pueden mejorar hasta su imagen. Donde están preocupados es en el parque de viviendas vacías. Ese asunto tiene tela. Y ahí el gobierno tendrá que pensar qué pretende proponer sobre la materia. En el parque de viviendas vacías sí que hay tela, porque ahí hay millones de viviendas privadas. La inmensa... Estamos siempre dejando fuera a los particulares. Esto es muy importante que el gobierno lo deje claro. Aquí no estamos hablando del ciudadano o la ciudadana que a lo largo de su vida se ha hecho con 2 viviendas y las tiene alquiladas. Estamos hablando de entidades financieras. Estamos hablando de inmobiliarias. Estaríamos hablando de sociedades de gestión de activos. Estamos hablando de bancos malos. De eso estamos hablando. Es a esto a quien se dirigen las medidas expropiatorias porque son los que han hecho hipotecas y son los que se quedan con el bien. Y en relación a la vivienda vacía también estaríamos hablando de estos. Pero estos son los poderosos. Y esta segunda parte de la película, esta segunda parte de la película, la vivienda vacía, es donde hay que afinar. Porque lo primero yo sostengo que es perfectamente posible. El gobierno, yo ayer me he llevado una de las pocas alegrías que me he llevado en este Parlamento en el año y medio. ¿Se los tengo que decir? Yo creo que es una buena noticia para la sociedad canaria y sería bueno que los que no lo perciban así por razones partidistas se sacudan el partidismo y piensen en general, en el común. Yo creo que esa medida es una medida positiva, una medida inteligente. Sí se cumple, de manera que ahora el gobierno tiene que ser rápido, diligente, claro y pedagógico en explicar este tema. Me refiero a las expropiaciones temporales, a las ejecuciones hipotecarias que reúnen unos requisitos que no pueden ser los de los reales decretos leyes de España porque son incumplibles. Como mínimo tienen que ser el del decreto ley de Andalucía, que son más flexibles, más realistas. Y eso lo tiene que hacer rápido y de forma explicada. Y luego tiene que echar una buena pensada a la segunda parte de la película, que es la de las viviendas vacías. Es razonable buscar mecanismos que incentiven la movilización del parque de viviendas vacías, 130.000 en Canarias, 3 millones en el conjunto de España. Y ahí puede haber instrumentos fiscales, puede haber instrumentos de todo tipo. Y es donde el gobierno ahí yo creo que tiene que afinar porque es aquí donde las dificultades jurídicas yo creo que se acrecientan. En cualquier caso, lo que sí le pedimos al gobierno es, se ha comprometido de forma clara y categórica ante la opinión pública de promover una reforma legal que garantice que las ejecuciones hipotecarias en determinadas condiciones de vulnerabilidad, que tienen que ser razonables, insisto, razonables las condiciones, se produzca de forma casi inmediata por los procedimientos que permita esta Cámara.
de forma rápida, y que el segundo tema de la movilización del parque de vivienda, un minuto, sí. Que piense bien cómo lo van a hacer, porque esta, insisto, tengo la impresión de que es bastante más complicada. Y tercera cuestión, hay que buscar los cuartos, las perras, el dinero, que no es baladí, Primero porque estamos hablando de situaciones que pueden ser miles. El presidente apuntaba ya dos fuentes. Al presidente ayer no se le entendió bien, ¿eh? No se le, yo lo entendí porque yo sé leer entre líneas, digamos, ¿no? No se le entendió bien. Las fuentes financieras que él aportó ayer son de entrada, una quimera. Lo digo porque la hemos estado analizando. Es muy importante que sobre este asunto afinen de dónde van a sacar las perras, porque hay justo y precio, y yo estoy de acuerdo que haya justo y precio. No, está claro. Es que, señoría, ¿me interrumpe medio minuto? ¿Me dejan hablar? Es que le tendría que explicar lo que son las expropiaciones. No, yo creo que no lo sabe. Oh, por favor, termine, don Román. Yo no interrumpo nunca a nadie. Ustedes me han visto a mí interrumpir alguna vez a alguien, alguna cosa le digo cariñosa, Barragán, de escaño a escaño, pero yo nunca interrumpo a nadie, además es feo. Le digo, sobre el tema de las viviendas vacías, afinen el procedimiento y busquen un mecanismo para financiar este tema que puede tener significación. Nosotros hemos hecho cálculos de posibles casuísticas en los próximos 3 años donde la crisis va a continuar. Ese rollo que viene soltando todo el mundo, que esto se acaba en 2 años, no es verdad, y ojalá me equivocara, es que no es verdad. Muchísimas gracias, don Román Rodríguez.